Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com. Bienvenidos al noticiario semanal de prevención del lavado de dinero, gestión del riesgo y prevención del fraude. En esta semana vamos a platicar algunas noticias referentes a los importes e informes que hacen las unidades de inteligencia financiera y algunos otros estudios que a nivel internacional se están desarrollando. Pero vamos a iniciar con una noticia que viene del Uruguay, y es que la Unidad de Información y Análisis Financiero presenta el análisis estadístico de los reportes de operación sospechosa que hubo durante el 2012. Algunas de las conclusiones a las cuales llegó el análisis estadístico de los reportes de operaciones sospechosas recibidos por la Unidad de Información y Análisis Financiero, la UIAF del Banco Central de Uruguay, publicó los más recientes hallazgos acerca de cuáles fueron las condiciones que se realizaron en el país. Y es que se incrementó el número de informes de operación sospechosa en el 2012, un 17,9% referente a la información que se recibió en el 2011. Fueron 112 casos los que fueron presentados por bancos, 34 por casas de cambio y empresas de servicios financieros, 1 por casa financiera, 32 por intermediarios de valores, 6 por asesores de inversión, 6 por instituciones financieras del Estado, 1 por compañía de seguros, 3 por casinos, 14 por empresas de transferencias de fondo, 2 por grupos de ahorro previo, 2 por cooperativas de intermediación financiera y 3 por administradores de fondos para la inversión, a las cuales se sumaron 16 más que provenieron de otras fuentes, informó el Banco Central. El 33% de los reportes, se aclaró, corresponden a actividades tentativas, es decir, aquellas que se intentaron realizar pero que fueron rechazadas o no fueron nunca concretadas, mientras que el 67% restante fueron operaciones que se realizaron. A nivel de zonas, la zona obviamente con mayor operación pues es la de Montevideo, la que tiene mayor importancia económica y mayor concentración de la población, y representó el 78.3% de los reportes, mientras que le siguen como porcentajes muy pequeños la Maldonado, Canelones, Flores y Rivera, que se representan solamente porcentajes menores al 5%. En la gráfica que presenta el estudio, inclusive hay un análisis acerca de las personas sospechosas de realizar operaciones de prevención de lavado de dinero. Entre ellos se encuentran nacionales de países como Portugal, Italia, Inglaterra, Costa Rica, México, República Dominicana, Alemania, España, Colombia, Venezuela, China, Brasil, Argentina y obviamente el Uruguay. El país más representativo en términos del porcentaje es Argentina con el 23.2%, Uruguay con el 43.3% y algunos otros países con porcentajes menores. Aquí lo importante es entender que la relación comercial que existe entre Argentina y Uruguay da el fundamento del por qué la mayoría de las personas que pudieran estar realizando o intentando realizar operaciones sospechosas provengan de estas dos nacionalidades. En cuanto a la transacción que se reporta como sospechosa para ser utilizada para lavar dinero, el 17% de los casos fue por apertura de cuentas o realización de transacciones que fueron rechazadas por falta o por inconsistencia de información. A este lo sigue la realización de movimientos de fondos incompatibles con el perfil del cliente, el 16%, es decir, que realizó operaciones que no tienen que ver con el perfil transaccional detectado por el cliente, y la coincidencia de las personas reportadas con las listas internacionales e información de empresa que vincula con actividades ilícitas, el 15%. En menor medida, el 6% se reportó como sospechoso porque la persona maneja fondos de terceros y se negó a brindar información referente a el origen o quién es el propietario real o proveedor de recursos. Este tema del porcentaje del 6% de gente que está realizando operaciones, que es evidente que no es el propietario, ha iniciado investigaciones formales no solamente en el Uruguay, que es donde obtenemos la información en esta encuesta, sino que para ustedes oficiales de cumplimiento, lo más interesante de esta retroalimentación que obtenemos de Latinoamérica es saber cómo están llevando a cabo las operaciones. Entonces también hay un 5%, se debió a que el cliente fragmentó, estructuró operaciones con la intención de que no pudiera ser ubicado. Referente a la operación sospechosa, la transferencia de dinero ocupa el primer lugar con el 37%,
Después, utilizando por cajas de ahorros o bien instrumentos de depósito de ahorros, 15%, el uso de efectivo, el 12%, el uso de cuenta corriente, el 9.7% y los giros, el 5%. En tanto que la actividad más involucrada en temas de las operaciones sospechosas en el Uruguay tiene que ver con el comercio exterior, que concentra el 17.7% de la actividad mayormente reportada, seguida de los servicios del 15.6%. También hay actividades relacionadas con inmuebles urbanos, producción agropecuaria y hasta religiosa con un 2.1%. El tema referente a cuál es la actividad reportada, hay que encontrar o hay que entender que el Uruguay realmente importa todos los productos que tiene y que, bueno, pues muchas de las operaciones que realiza obviamente tienen que ver con importación de productos. Y esto facilita el hecho de que algunos grupos delictivos pudieran justificar la operación que realizan dentro del ámbito del comercio exterior. El tema de los servicios también, al ser un país prácticamente de servicios y la mayoría de la población trabaja para gobierno y para intermediarios financieros o para temas relacionados a las finanzas, pues también encontraremos que el tema de servicios pues tiene una importancia relativa mayor. Los uruguayos tienen el mayor porcentaje del tema de concentración referente a las personas que están realizando operaciones sospechosas con el 43.3% y siguen los argentinos. En cuanto a las personas jurídicas vinculadas con los reportes, el país en el cual se constituye la mayor parte de este tipo de empresas, obviamente es el Uruguay, con el 60.2%. En segundo lugar aparecen las Islas Británicas Vírgenes, con el 7.4%, Panamá, el 5.6%, Venezuela con el 5.6%, Argentina 3.7%, España 3.7%, Estados Unidos el mismo porcentaje, Brasil, China y Islas Marshall con el 1.9% y otros países con el 4.4%. Lo más importante de toda la información que ustedes pudieran tener como país, y estamos utilizando este ejemplo del Uruguay, es que ustedes pueden dar cuenta acerca de cómo están realizando las operaciones, en qué sectores, con qué tipologías, qué tipo de actividad está vinculada, y obviamente eso les va a ayudar a ustedes a identificar cómo fortalecer esos mecanismos de control. Encontrarán más información referente a este tema en la página www.migueltenorio.com, en la encuesta completa, o bien en la página propiamente del Banco Central del Uruguay, en el tema de la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera. Podrán encontrar todo el desglose de información y bueno, pues está muy interesante sobre todo cómo podemos utilizar esta información que nos da retroalimentación en Latinoamérica acerca de cuál es la posición y cuáles son los temas que están llevando a cabo en temas de lavado de dinero y obviamente fortalecer nuestros esquemas de prevención. Interesante, ¿no? Continuamos. En una noticia de Colombia, la exdiputada Blanca Nelly Márquez está implicada y acusada de lavar dinero para el grupo de paramilitares. Y es que de acuerdo a las investigaciones que ha dado a conocer la propia Fiscalía, al menos 20 mil millones de pesos habrían sido lavadas por la exdiputada de Córdoba, Blanca Nelly Márquez Osorio, a los paramilitares, según lo manifestó la Fiscalía, para recopilar pruebas de una investigación que dio origen a su captura el miércoles en la tarde, cuando realizaba compras en un centro comercial en Montería. La aprehensión de la política residente en Valencia, donde operó un bloque de héroes de Tobalá, grupo paramilitar, removió el escándalo de varios políticos que habían protagonizado en ese departamento por presuntos vínculos con el grupo de ultraderecha. Dicho bloque fue comandado por Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna o Adolfo Paz. Y es que Márquez Osorio fue acusado por la Fiscalía del delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. De acuerdo con la investigación que llevó a cabo la exdiputada, hacía depósitos de operaciones en efectivo y en cheques, traslados interbancarios y transacciones financieras millonarias desde diferentes ciudades del país como Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá, entre otros, que no están de acuerdo con sus actividades laborales y tampoco las actividades comerciales reportadas por ella. La investigación también ha permitido establecer, señala la Fiscalía, que la exdiputada mantenía vínculos con jefes paramilitares como Don Berna, Salvatore Mancuso y Alirio de Jesús Genao, con quienes se alió para lavarles el dinero ilícito proveniente del narcotráfico. Desde el 2013 hasta el 2007, según la resolución de la acusación proferida en su contra y que está en trámite de la apelación, la exdiputada había realizado movimientos ilegales por más de 20 mil millones de pesos. Su responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito de particulares le fue adjudicada en razón de que no utilizó su investidura como diputada en 2005 para aliarse con los jefes paramilitares en el lavado de dinero.
La exdiputada también es administradora de empresas de la Fundación Universitaria, que realiza operaciones y especialización de alta gerencia en la Universidad del SINU. Fue concejal del municipio de Valencia y fue presidente de la Corporación de Valencia en el año 1998 e ingresó a la Asamblea de Córdoba como diputada suplente del Movimiento Colombia Democrática en el 2002, cargo de elección popular que repitió en 3 periodos consecutivos. Aquí lo más importante es, como estamos viendo, la incidencia o el hecho de que algunos políticos estaban viendo involucrados, y recuerden que al ser un PEP, nuestro esfuerzo para tenerlo identificado y monitoreado más de cerca debe estar claramente definido en nuestros manuales y nuestros procesos de investigación. Es importante que ustedes lleven a cabo el proceso y obviamente es importante que ustedes mantengan actualizadas las listas referentes a las personas políticamente expuestas y todas las operaciones que conlleva este caso. Interesante, ¿no? Continuamos. En una noticia que proviene del Perú, la Superintendencia de Banca y Seguros prepara una reforma de normas antilavado de dinero, considerando una mejora en el tema de gestión del riesgo. Y es que la Superintendencia de Bancos y Seguros de Perú está elaborando un proyecto para mejorar la regulación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y espera que se apruebe este año, señaló hoy su intendente general de riesgos, Alejandro Medina. Cito textual: hoy hay un proyecto de regulación en curso que contempla la definición misma de que entendemos por lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como una serie de nuevas funciones y expectativas que vamos a pedir a las empresas del sistema financiero para que las implementen, indicó. Manifestó que al igual la regulación es bastante estricta, pero se está pensando en mejorarla para mejorar mejores herramientas y hacer mejores balances. Se cuenta con una amplia regulación asociada a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo para el sistema financiero, así como también para la detección de reportes hacia la unidad de inteligencia financiera, pero todo ello se quiere mejorar, anotó. Sostuvo que con la nueva regulación las empresas podrán focalizarse mejor en las áreas de mayor riesgo y requerirán mayor escrutinio, prestando menor atención a las áreas de menor riesgo. Cito textual: la gestión de riesgo está ampliamente desarrollada en nuestra regulación, pero tiene una orientación que sigue un sistema basado en el cumplimiento y definición de expectativas, lo cual debe ser mejorado para tener respuestas más flexibles y estar más atentos a los desafíos del crimen organizado, dijo. Hoy, la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú realizó el primer foro internacional de compliance y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en el cual expuso Medina. La información fue tomada de este evento y obviamente la intención del anuncio va con la intención total de que la propia personal pudiera, de las situaciones financieras, pueda fortalecer el modelo y empiecen a migrar hacia un modelo enfocado en riesgos. Hay que recordar que la primera de las 40 recomendaciones de la GAFI tienen su fundamento precisamente en el enfoque basado en riesgos y obviamente ante los recursos limitados y la necesidad ilimitada de las organizaciones financieras es necesario llevar este planteamiento a una eficaz implementación para lograr tener un correcto monitoreo de las operaciones de nuestros clientes. Interesante, ¿no? Continuamos. Rusia. Se acaba de aprobar en Rusia una legislación por el Parlamento que prohíbe a los altos funcionarios tener cuentas en el extranjero. Desde el pasado lunes 19 de agosto, los altos funcionarios rusos no pueden abrir cuentas ni poseer instrumentos financieros en el extranjero. La legislación se aprobó por el Parlamento en mayo, pero se había dado un periodo transitorio de 3 meses para que los afectados pudieran poner en orden sus cuentas o, en su caso, pudieran dimitir. La única consecuencia de no cumplir la obligación queda en la pérdida del puesto público que se tuviera. La medida afecta a legisladores, jueces y directores de empresas públicas, así como a sus esposas e hijos menores. También afecta la medida a los miembros del gabinete, gobernador regional, los alcaldes de los municipios y un grupo amplio de otros funcionarios que incluyen el fiscal general, el presidente del comité de investigación y al mismo presidente. La norma busca inicialmente la nacionalización de la élite mediante la prohibición de tener cualquier tipo de propiedades en el extranjero, pero el proyecto fue suavizado para permitir la propiedad de bienes inmobiliarios. Varios senadores de la Cámara Alta del Parlamento, el Consejo de la Federación Rusa, han abandonado su puesto una vez que, en vez de repatriar sus activos, el portavoz de Duma, la Cámara Baja, indicó que ninguno de los parlamentarios había renunciado a su escaño en este Parlamento. Informes anteriores dijeron que 9 de los 166 senadores, incluyendo Nikolai Olshansky, quien apareció en la lista de Forbes de los rusos más ricos, y los 15 más de los 450 diputados de Duma, informaron que se habían desprendido de sus activos en el extranjero. El millonario Roman Abramovich
ha dejado su puesto como legislador regional en la región de Chukotka, y Anatoly Chubais, presidente de la empresa estatal de nanotecnología Rosnano, había transferido todo su dinero al exterior hacia la cuenta en Rusia. Los altos funcionarios rusos y los legisladores están obligados por ley a revelar sus ingresos, pero no a especificar su origen, lo que a decir de las activistas anticorrupción deja un inmenso agujero abierto para la corrupción de los funcionarios. Recuerden que el grupo de los 20 y la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ha establecido estándares importantes en el tema de la prevención de corrupción, prevención de fraude, y estos temas están impactando en la Federación Rusa, y obviamente todo esto está empezando a tener implicaciones en su aplicación. Lo más importante es que aquí se les dio dos opciones a las propias personas políticamente expuestas de Rusia: o dejaban de hacer operaciones referentes al tema a nivel internacional, o repatriaban todas sus propiedades, o renunciaban a su cargo. Entonces las opciones han sido tomadas por algunos de ellos. Obviamente estar dentro de la lista de Forbes como uno de los 15 hombres más ricos del mundo, pues está complicado regresar todo el dinero a Rusia, y bueno, pues esto es lo que han provocado es su dimisión de los cargos públicos. Sin embargo, obviamente el hecho de que no tengan cuenta no significa que no estén realizando cuentas a nivel internacional. Recuerden que hay muchos testaferros o prestanombres que pueden facilitar la comisión de este delito, aún ya establecido en la legislación como en Rusia. Interesante, ¿no? Continuamos. En una noticia que también viene de Europa, Suiza se levanta el secreto bancario para dar información fiscal a Estados Unidos. Y es que recuerden que después de la multa que se llevó UBS de $780 millones por no ayudar a Estados Unidos en el tema de evitar la evasión fiscal, recuerden que fue sentenciada UBS en la Corte de Nueva York por la multa de $780 millones, y obviamente esto los obligó a la entrega de información de 4.450 cuentas para ciudadanos americanos que estaban bajo sospecha de lavar dinero. Obviamente esta orden también fue dada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y Suiza firmaron y emprendieron negociaciones para el cumplimiento de los bancos suizos de las normas fiscales de Estados Unidos. Cuando las negociaciones se estancaron, el Departamento de Justicia inició acciones penales sobre Credit Suisse y Julius Baer, así como otros bancos prominentes. Entonces, en el 2012, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos inculpó a Wegelin y Company, el banco suizo más antiguo, y lo forzó a abandonar la escena bancaria. Ahora parece que se ha llegado a un acuerdo entre Estados Unidos y Suiza para efectos de formalizarlo y evitar el hecho de que los bancos suizos pudieran estar ayudando a la evasión fiscal de los ciudadanos americanos. Todo esto tiene que ver también con la implementación del modelo de tema de FATCA. Recuerden que FATCA es una ley en Estados Unidos referente al propiamente el control de los activos de los Estados Unidos en otras partes del mundo, y conlleva la obligación de los intermediarios financieros a hacer retenciones referentes a las utilidades que pudieran tener ciudadanos americanos en otros lugares. Los funcionarios también de Estados Unidos tendrán acceso a la información sobre las transferencias salientes de las cuentas suizas realizadas por ciudadanos de los Estados Unidos, y esto significa que la IRS podrá rastrear los fondos que se han movido desde Suiza a otros refugios financieros bancarios como Singapur, Hong Kong, Israel, las Islas Caimán y otros países y jurisdicciones del Caribe. Ahora, en este acuerdo, Suiza está muy próximo, y el IRS expandirá sus investigaciones en estos otros refugios offshore. Recuerden que a nivel internacional hay un esfuerzo real, sólido, para evitar la evasión fiscal, y todos los países están firmando inclusive tratados con Estados Unidos referentes a la información recíproca en el tema del lavado de dinero, y obviamente esto les va a beneficiar a países, por ejemplo México, que tiene un convenio con Estados Unidos referente a también que los mexicanos que están en Estados Unidos tengan el mismo tratamiento que les van a dar los estadounidenses que estén en México, referente a la información e intercambio de datos referentes al manejo de la evasión fiscal. Por lo tanto, todo esto tendrá implicaciones legales importantes, y obviamente la ley, aquello que los bancos suizos aseguraban que su información estaba salvaguardada, pues obviamente tendrán que cambiar sus esquemas de mercadotecnia, porque a todas vistas esto ya terminó. Interesante, ¿no? Continuamos. Pues les agradecemos la información
y toda la retroalimentación que nos han dado por Facebook, por Twitter, la comunicación que tienen con nosotros por los medios y las redes sociales. Es importante mantener esta comunicación, cualquier duda que tengan, estamos para servirles. Ahora con la implementación del modelo de prevención de lavado de dinero y actividades vulnerables en México, es importante que todos ustedes estén actualizados y sobre todo que mantengan la información del conocimiento de sus empleados, porque bueno, pues habrá implicaciones legales en caso de incumplimiento. Y para terminar, les informo que en nuestra página de internet también tenemos información adicional referente a que la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo presenta resultados de encuesta 2013 sobre la actualidad de lavado de activos en Argentina. Esta información se llevó a cabo en una encuesta presencial, 250 personas, encuestando prácticamente a todos los sujetos obligados y actividades que tienen que ver con el proceso de lavado de dinero. Y bueno, pues esta información está disponible para su análisis en nuestra página. Les agradecemos su presencia, su atención y recuerden que tenemos capacitación en línea, que tenemos servicio de auditoría, que estamos participando en diplomados internacionales en Uruguay, en Bolivia, en Ecuador y bueno, que también tendremos la participación en Colombia en un evento de gestión del riesgo con temas de soborno para el sector petrolero básicamente de la región del Cono Sur. Entonces por ahí nos estaremos viendo en los primeros días del mes de octubre y bueno, pues agradecer a todos su paciencia, su presencia y gracias por tomarnos en cuenta y sobre todo para seguir este noticiero semanalmente. Muchas gracias y hasta pronto. Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com. De los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com. Bienvenidos al noticiario semanal de prevención del lavado de dinero, gestión del riesgo y prevención del fraude. En esta semana vamos a platicar algunas noticias referentes a los importes e informes que hacen las unidades de inteligencia financiera y algunos otros estudios que a nivel internacional se están desarrollando. Pero vamos a iniciar con una noticia que viene del Uruguay, y es que la Unidad de Información y Análisis Financiero presenta el análisis estadístico de los reportes de operación sospechosa que hubo durante el 2012. Algunas de las conclusiones a las cuales llegó el análisis estadístico de los reportes de operaciones sospechosas recibidos por la Unidad de Información y Análisis Financiero, la UIAF del Banco Central de Uruguay, publicó los más recientes hallazgos acerca de cuáles fueron las condiciones que se realizaron en el país. Y es que se incrementó el número de informes de operación sospechosa en el 2012 un 17,9% referente a la información que se recibió en el 2011. Fueron 112 casos los que fueron presentados por bancos, 34 por casas de cambio y empresas de servicios financieros, 1 por casa financiera, 32 por intermediarios de valores, 6 por asesores de inversión, 6 por instituciones financieras del Estado. Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica.
En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgo. Estado, 1 por compañía de seguros, 3 por casinos, 14 por empresas de transferencias de fondo, 2 por grupos de ahorro previo, 2 por cooperativas de intermediación financiera y 3 por administradores de fondos para la inversión, a las cuales se sumaron 16 más que provenieron de otras fuentes, informó el Banco Central. El 33% de los reportes, se aclaró, corresponden a actividades tentativas, es decir, aquellas que se intentaron realizar pero que fueron rechazadas o no fueron nunca concretadas, mientras que el 67% restante fueron operaciones que se realizaron.